Bendiciones, hermanos. Vamos a darle un aplauso al Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Los locutores de las radios todos los días se presentan para informar al pueblo y pasan tiempo buscando y preparando las noticias, tratando de recibir información de los sucesos que hay en este mundo, en las ciudades donde vivimos y en el país completo y en el resto del mundo. Tienen un trabajo ellos que es dado por Dios, porque es una vocación. Gloria a Dios. Y están llenos de un talento especial que Dios pone en sus corazones. Los inquieta y los hace ir tras la noticia para informar al pueblo. Y ellos vienen a ser muchas veces para nosotros un ejemplo grandísimo. Porque yo escucho noticias, gloria al Señor, por la mañana cuando tengo tiempo, me gusta recibir noticias que lo informan a uno de las cosas que están pasando, que muchas veces pues no nos damos cuenta. Y me encanta ver cómo estas personas están ahí a las 7 en punto para informar las noticias. Y están con un ánimo y un deseo se siente aquello de parte de ellos. Y tienen todas sus noticias puestas ahí para darle lectura, para información de los oyentes, del pueblo. Me gusta su vocación porque ellos dicen de que al dar la noticia que no piensen el pueblo de que, o los oyentes, que ellos esa es la hora que comienzan a trabajar, sino que ellos trabajan desde la noche, desde el día anterior y por la madrugada se levantan para prepararse, para leer, para chequear y para que todo esté correctamente en orden. Me encanta ese trabajo de ellos a mí. Gloria a Dios, porque es algo que motiva, es algo que le enseña a uno la responsabilidad de estas personas para traer una información que creo que es buena para el pueblo. Porque por medio de ella pues nos damos cuenta de muchas cosas que están sucediendo por medio de las noticias. Y me gusta mucho ver cómo estas personas comprometidas todos los días a la misma hora siempre están ahí con el mismo ánimo y con el deseo de que sus noticias sean una buena información para las personas que escuchan. Con el deseo de darle algo correcto, algo bueno a los demás. Y estaba viendo que en el mundo entero, en todas las áreas de nuestras vidas, viene a ser esto una regla de Dios en las personas. El hombre empresario y el hombre trabajador, el empleado, los que trabajan en los periódicos, los que trabajan en la construcción, siempre están atentos, siempre están con el deseo de hacer un trabajo, se levantan de mañana, no importa el sacrificio que ellos están haciendo, pero es una pasión, al mismo tiempo una responsabilidad. Porque por medio de esto también se gana. Pero eso tiene que ser algo, porque no todo el mundo es periodista, no todo el mundo es locutor, no todo el mundo es constructor, no todo el mundo tienen diferentes talentos dados por Dios, porque no son dones, los dones son los del Espíritu. Pero estos son talentos naturales que las personas tienen para llevar a cabo una función. De tal manera que esto a nosotros nos inspira porque vemos a estas personas procediendo como con una obligación en ellos de poder ejercer esto que ellos ejercen. Lo lindo de esto es que lo hacen con deseo, se siente de viaje. Gloria al Señor, como las personas están a las 7 en punto entrando al proyecto de trabajo donde ellos trabajan todos los días. La gente que trabaja en los periódicos, cómo pasan la noche trabajando, preparando la noticia para el siguiente día. Esto es algo que en realidad motiva a cada uno de nosotros. Y por el otro lado, que es el lado espiritual, pues sabemos que Dios
Estuvimos leyendo un día de esto que dice que en Efesios capítulo 4, que Él mismo constituyó a unos apóstoles, evangelistas, profetas, maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto a la medida y la estatura del Hijo de Dios. Estos también fueron preparados por Dios, nada más que estos es diferente, porque estos trabajan a través de un don otorgado por Dios a la vida, a los corazones de ellos. Y tampoco nos podemos escapar, pero Dios quiere que nosotros veamos cómo el mundo se responsabiliza con los deberes que les son otorgados y cómo poder desarrollar y llevar a cabo su talento dado por Dios a cada uno de ellos, y que lo hacen con responsabilidad y que lo hacen bien siempre. Pero muchas veces pues en nosotros los que hemos recibido espiritualmente un don de parte de Dios, pues no funcione tan a la medida como funcionan los talentos en la vida de las personas normales de este mundo. Todo el mundo se preocupa por sus negocios, todo el mundo se preocupa por sus labores, por sus trabajos, por sus deberes, sus obligaciones que tienen en esta vida, y eso es lo correcto, lo normal, lo cual debe para nosotros ser un ejemplo a tomar, un ejemplo a seguir. Así que lo que hemos recibido de parte de Dios, este don espiritual, Dios espera y nos insta a nosotros que nosotros no seamos peor que los que no tienen al Señor, porque los que tienen al Señor, los que no tienen al Señor son responsables y se preocupan por sus deberes y vienen a ser ejemplo muchas veces de aquellos que tenemos al Señor, pero que no sé qué es lo que pasa, que muchas veces pues aquello no es como una compenetración en nuestros corazones, algo que se sienta que se debe de hacer, porque para eso es que Dios nos ha llamado. Como la madre, ahora que veo a mi hermana que está aquí, como la madre, gloria a Dios, que cuida a ese niño desde el vientre, cuida a esa niña desde el vientre. Cuando nace es un deber que siente en ella para luchar por esa cría, por eso que ha traído al mundo. Y ellos dan la vida, las madres dan la vida para que sus hijos estén bien. Trabajan y luchan y se sacrifican todo el tiempo porque es algo dado por Dios a las madres para que las madres se preocupen y trabajen en este asunto. Así vemos que todos nosotros hemos crecido y estamos aquí de pie, gloria a Dios, porque una mujer se ocupó de llevar a cabo la función de hacer crecer, de edificar a ese hijo, a esa hija. Son ejemplos a seguir. También nosotros los espirituales, los pastores, los maestros, los evangelistas, tenemos este deber dado por Dios para que nosotros nos preocupemos, como dice Efesios 4:11 en adelante, que Él constituyó a unos apóstoles, a otros maestros, a otros evangelistas, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la estatura. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y sigue diciendo el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Igual en lo espiritual como aquel que aprende del superior en el trabajo y va tomándole todos los el conocimiento que el jefe tiene y viene aprendiendo hasta el punto que llega a ser como él algún día. Eso es lo que Dios quiere que nosotros sintamos, que nos preocupemos por edificar a aquellos que Él ha puesto ante nosotros para ser edificados con un buen ejemplo. Gloria a Dios. Dele un aplauso a Jesucristo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hermanos, un pastor tiene que estar preparado con la palabra del Señor y hablar la palabra del Señor, aunque sepa el pastor de que esto no todo mundo lo va a creer, pero él tiene que estar convencido que lo que enseña es de Dios, porque está en la Biblia.
Y nosotros hemos comenzado a trabajar desde hace muchísimos años en la gracia del Señor para enseñar la palabra de Cristo Jesús. Somos cristocéntricos, creemos la palabra del Señor completa desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento, nada más que Dios nos ha dado el discernimiento, el entendimiento de poder dividir el Viejo Testamento del Nuevo Testamento y de dividir la ley de Moisés con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que son dos cosas distintas. Nosotros estamos mandados a prepararnos en la gracia de Dios, no en la ley, porque la ley no tiene nada bueno para darnos a nosotros. Por eso es que nosotros seguimos este plan de trabajo y no queremos someter a la iglesia, instruir a la iglesia a hacer cosas que no son necesarias, que Cristo no las mandó y que más bien Cristo, cosas que se hacían en el Viejo Testamento, las ha quitado, las ha anulado. Y prepare su corazón porque en esta mañana Él la ha quitado y la ha anulado, como es específicamente lo que vamos a hablar en esta mañana, el bautismo del agua. Yo sé que esto es algo que molesta a muchos pastores y yo he tenido problemas con esto, con personas que han hablado conmigo y me han dicho que tenga cuidado porque estoy enseñando falsedad. Y esto no es falsedad porque es la palabra del Señor y nosotros la predicamos sin temor alguno. Jesucristo iba a venir y antes de que Él viniera, Dios había escogido a un hombre que se llamó Juan el Bautista. Juan es el Bautista. Solamente había una persona puesta por Dios para bautizar con agua. Y ese era a él, que Dios le dio el nombre de Juan el Bautista. Él era el Bautista. Él era al que Dios escogió para bautizar, a nadie más. Y vamos a comenzar dando este detalle en el libro de Mateo capítulo 3 y versículo del 1 al 11. En aquellos días, mira el testimonio de Juan. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz de que el que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán. Y eran bautizados, ¿por quién? Porque Él es a quien Dios puso para bautizar. No había más bautista. Solo hay uno y que se llamó Juan y lo señala el Bautista, porque a Él lo mandó a bautizar y ahora lo vamos a ver. Entonces sigue diciendo: y eran bautizados por Él en el Jordán, confesando sus pecados. 7. Al ver que muchos de los fariseos y de los seduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad, solo yo, porque al que Dios escogió para bautizar, Juan, es Juan quien está hablando, Juan el Bautista. Y dice él: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, que era Jesucristo, el que venía después de Juan, porque él fue mandado a prepararle el camino a Jesucristo. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y dice de Jesucristo: Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Quiero que vean esto. Yo os bautizo, presente. Cuando Él sea quitado, dice, viene otro tras mí, que Él bautizará en Espíritu Santo y fuego, no en agua.
sino en Espíritu Santo y fuego. Entonces, de ahí Juan desaparece de esto, porque ya Jesucristo va a llegar y le va a entregar a él el asunto. Vamos a ver en Juan 1, 29, 33. Mire lo que dice. Juan 1, del 29 al 33. El siguiente día vio Juan, ahora Jesucristo aparece donde Juan, para comenzar su ministerio. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Yo no le conocía, dice Juan el Bautista. Yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto venimos todos nosotros a bautizar. Así que dice, no, ¿verdad que no? Dice Juan el Bautista, por eso vine yo bautizando con agua. Porque a él nada más, Dios, es bueno enfatizar esto para que sepamos que no es bueno seguir cosas que Dios no nos ha mandado a nosotros a hacer, sino aprenderlo correctamente como están escritos en la palabra. Dice el último versículo, el 33. También, 33, ¿no? Perdón, 32. Es el 1:32, ¿verdad? También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo que es Dios. Y yo no le conocía. Escúchela, abra su corazón, sus oídos. Y yo no le conocía, para que el estudio sea claro para usted. Es Juan quien está dando testimonio. Y yo no le conocía a Jesús, yo no sabía quién era, pero el que me envió a bautizar con agua, ¿será que estoy leyendo bien? El que nos envió a todos aquí a bautizar con agua, no. Solo él fue el único que fue enviado a bautizar con agua, a hacer bautismo de agua, solo Juan. Gloria a Dios, importante esto. Y dice, yo no le conocía, pero el que me envió, que es Dios el Padre, el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, que es el bautismo verdadero para poder ser salvo. El agua va a terminar. Mientras Juan esté vivo, él sigue haciendo este trabajo. Pero una vez que él bautice a Jesucristo, él entrega en totalidad el poder para que Cristo comience su ministerio. Hechos capítulo 11 y versículo 12 al 16. Y el Espíritu me dijo que fuese, este es Pedro quien está hablando aquí, que fue, Dios le mostró una visión para que fuera a la casa de Cornelio, un centurión, porque necesitaban estas personas ser bautizados. Ahora mire, y dice Pedro, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar con los que llegaron a buscar a Pedro para que fueran a la casa de Cornelio. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, que es Pedro, el que tiene por sobrenombre Pedro. Gloria al Señor. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Gloria a Dios. 15. Y cuando comencé a hablar el evangelio de la gracia del Señor, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Wow, estos recibieron el bautismo ahora, dijo Pedro. Entonces Pedro está confundido y dice en el versículo 16, perdón, el 15.
Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, como sobre nosotros al principio. 16. Entonces, dice Pedro, porque esto está comenzando y ya está viendo el cambio. Ya Jesucristo había hablado con ellos en acuerdo a este asunto del bautismo, de los bautismos, que uno era primero y el otro iba a ser después. Uno era el del agua, pero este tenía que ser anulado y cancelado y cortarlo. En el 16 dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo. Jesucristo les habló esto a ellos. Me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente ya terminó. Entonces la cosa ya no bautiza. ¿Qué? Bautizó, bautiza, bautizará. Juan dijo, Él os bautizará. ¿Ya qué di? Futuro. Yo os bautizo, actual. Gloria a Dios. Yo os bautizo, actual. Pero aquí lo actual, Cristo lo está quitando para establecer el bautismo de Él y anulando el bautismo de Juan. Así vamos a ir viendo. Mire lo que dice. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua. Le está diciendo Él a sus discípulos. Ahora a los creyentes dice, mas vosotros seréis bautizados no con agua, sino con ¿qué? Con el Espíritu Santo. Ese es el bautismo de la iglesia. Aquel bautismo de Juan era para los pecadores, para la generación de víbora. Ese bautismo no podía salvar a nadie. El bautismo que salva y que la persona, si no tiene este bautismo, no puede ser salvo nunca jamás. Ahora este no es un bautismo en la carne. No es mojarme uno que hasta resfrío le puede dar. Quién sabe cuándo se resfriaron en el río Jordán donde bautizaba Juan. Gloria al Señor. Pero dice el 16. Entonces me acordé, dice Pedro, de lo dicho por el Señor cuando dijo. Jesucristo dio estas palabras. Juan ciertamente bautizó. Eso ya fue pasado. Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros no seréis bautizados con aguas. Los creyentes, los que creen en Jesucristo, los que reciben al Señor, no seréis bautizados con agua, sino con el Espíritu Santo. Amén, hermanos. ¿Vamos bien? Gloria a Dios. Ahora, en el libro de Marcos, capítulo 11, dirá usted, ¿por qué va tan rápido el pastor? Porque esta información es buena que usted la tenga completa y sepa de qué estamos tratando y no estar metido en religiosidad, haciendo cosas que Dios no ha mandado hacer, perdiendo el tiempo. No, porque vamos para la playa y vamos a tener bautismo. ¿Sí? ¿Cuántos van a recibir a Cristo ahí? No, y ya los tienen a Cristo. ¿Y cómo si una persona tiene a Cristo necesita bautismo? Si el bautismo es para los que no tienen a Cristo, del agua en aquel tiempo. Antes de que Cristo estableciera el bautismo de Él, que es el bautismo del Espíritu. Pero aquí dice Marcos 11, 27 al 30. Volvieron entonces a Jerusalén y andando Él por el templo, Jesucristo, vinieron Él y los principales sacerdotes, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, esta gente le dice a Jesucristo, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad? El don, el poder. ¿Y quién te dio autoridad? Le dicen estos sacerdotes y estas gentes legalistas a Jesucristo. Y le dice, ¿y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús entonces, al ver a todos estos hipócritas llenos de maldad y de veneno, que solo venían para provocarlo, para tentarle, Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y en el 30 dice, el bautismo de Juan, el bautismo del agua, ¿verdad? El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. ¿Qué dijo Jesús? Era. No suena esa palabra, hermano. Gloria a Dios. Era
es antes, ya no es. ¿Es así o estoy equivocado? La claridad de la palabra del Señor. Él le dice, respóndanme ustedes la pregunta que yo les voy a hacer. El bautismo de Juan era, no es o será. No será, no es, pero sí es, era. Que significa tiempo pasado, algo que ya no tiene que ver con el presente. Entonces, ellos pues no tuvieron palabra con qué responderle al Señor, porque dijeron, si le respondemos de esta manera estamos mal, y si le respondemos de esta manera también estamos mal. Mejor lo dejamos así. Gloria a Dios. Pero aquí vemos cómo Jesucristo nos viene enseñando que el bautismo de Juan viene quedando atrás y viene siendo anulado por él para que ya nadie use el bautismo del agua. Porque es innecesario. Gloria a Dios. Ahora, en el libro de Hechos capítulo 1, veamos aquí cómo el propio Jesucristo nos declara esta gran verdad que nosotros estamos viendo en esta mañana para quitar de en medio el bautismo del agua y hablar y predicar sobre el bautismo del Espíritu Santo, el cual los hombres necesitan para poder ser salvos. Recuerde las palabras. Id por todo el mundo, dijo Jesucristo, y predicad el evangelio de la gracia. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Se perdió el ladrón de la cruz. Entonces Cristo le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero si necesitaba ser bautizado, porque Cristo dijo en la gran comisión, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no fuere bautizado será condenado. Ahora le pregunto yo a usted, ¿el ladrón de la cruz que Cristo le dijo que iba a estar con él en el cielo fue salvo? ¿Tuvo que bautizarse? No, porque así ya recibía directamente la salvación que viene a través de la entrega del Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Jesucristo dijo que Él se iba, pero que iba a enviar su Espíritu Santo para que estuviera con nosotros para siempre. Gloria a Dios. Ahora mire, estamos diciendo que vamos al libro de los Hechos 1:1 al 5. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había él escogido. 3. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos los apóstoles, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo, la salvación. Que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y el versículo 5 dice Jesucristo hablando, porque Juan ciertamente bautizó. Ay, pero ¿por qué? No es que bautiza. Porque Juan, y habla solo de Juan cuando habla del bautismo con agua. No habla de los seguidores. Porque ahora hay iglesia que se llama iglesia bautista. Y lo principal es el bautismo del agua. Si usted no hace caso y no se bautiza con agua, usted es un inmundo. Según las enseñanzas erróneas que hay. Porque esto está aquí, lo que estamos viendo está en la palabra de Dios. Estamos leyendo la Biblia. Gloria a Dios. Entonces dice el versículo 5, hablando Jesucristo, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Gloria a Dios. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, cuando Él subiera al cielo, que dijo, enviaré mi Espíritu para que esté con vosotros para siempre. Él os enseñará y os recordará todas las cosas que yo os he mandado. De tal manera que como yo entonces, ¿con qué enseñanza yo voy
a bautizar en agua a usted. Que le diga yo a usted que usted tiene que bautizarse en agua. ¿Dónde la Biblia me está mandando a que yo haga esto con la iglesia? Si usted es iglesia, usted no necesita bautismo porque usted fue bautizado ya con el Espíritu Santo del Señor. Dele un aplauso a Cristo en esta mañana. Gloria a Dios. Ahora, en el Marcos 16, versículos 15 y 16, seguimos viendo este mensaje revelado por la palabra. Él le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué sucede aquí, hermano? Sucede lo siguiente, que vamos a ver en Efesios capítulo 1 y versículo 13. Es lo que sucede para que esto se lleve a conclusión. La persona viene y predica el evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué significa el evangelio de la gracia de Dios? Que Jesucristo fue a la cruz a morir en vez suya. Que Él fue para derramar la sangre y poder con esa sangre pagar la culpa que usted ha tenido delante de Dios durante toda su vida, porque usted nació en pecado y ha vivido en pecado, porque el único que quita el pecado es el Cordero de Dios. Entonces Jesucristo va a la cruz y toma la responsabilidad suya. Y Jesucristo lo clavan en la cruz y lo matan a Él ahí en la cruz por las culpas suyas. Entonces Él paga el precio de la deuda que nosotros tenemos con Dios el Padre. Porque a eso fue que Dios el Padre lo mandó. Porque Él es el Salvador del mundo, de cada uno de nosotros. Entonces Él muere y derrama su sangre en la cruz del Calvario. Cuando esto sucede, entonces Él después nos dice a nosotros que si nosotros creemos en ese sacrificio que Él realizó, vamos a ser salvos. Por eso el que Él manda, y acabamos de leer, ir por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio de la gracia, no mezclado con ley. Entonces, cuando la persona cree en esto, sucede el milagro del bautismo. A Pablo en la cárcel le dijeron unas personas: Pablo, ¿qué debemos hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es la fe en Jesucristo, que Él pagó por mí y que Él me ha llamado para ser salvo. No hay otra manera de salvación. Porque para poder ser salvo usted necesita el bautismo del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo lo invada a usted. Que el Espíritu Santo venga a usted y lo llene con el poder del perdón de la salvación. Cuando esto pasa, entonces nosotros quedamos salvos no por algo que nosotros habíamos determinado, por algo que nosotros podamos hacer, por algo que nosotros podamos ofrecerle a Dios. Usted no tiene nada que ofrecerle a Dios. Y Dios no pide al hombre que el hombre le dé algo para ser salvo, sino que es por gracia. Es lo que relata el apóstol Pablo en Efesios 1:13, cuando dice lo siguiente: en Él también vosotros, ¿en quién? En Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, no la palabra mezclada con la de Moisés y con la del apóstol Pablo y con la de Jesucristo. No. La palabra de Jesucristo a través del apóstol Pablo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Qué es lo que salva? El evangelio, donde nos explica lo que Cristo hizo por nosotros. La gracia de Dios, el evangelio de la gracia, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en Él, en este evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, entra a nosotros, al corazón de nosotros, el Espíritu Santo de Dios.
Como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que os ha sido dado. Señor, y el agua, olvídate del agua, dice el Señor, porque eso era. Ahora esto es lo que es. El que no creyere y fuere bautizado no será salvo. ¿Y cómo se bautiza la persona? No tiene que buscar bautizo. La persona no tiene que buscar bautizo. La persona tiene que buscar creerle a Jesucristo, porque en el Evangelio es que viene el sello del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, el cual nos bautiza ante Dios. ¿Estamos bien, hermanos? Primera de Corintios 1, 14 al 17. Doy gracias a Dios. Oiga lo que dijo el apóstol Pablo, el que es enviado por Jesucristo para predicar la gracia de Dios, el evangelio de salvación, el que nos está explicando estas cosas. A él Dios lo escogió para esto. ¿Cómo a Juan lo escogió para predicar el bautismo y bautizar a la generación de víbora? A los pecadores. Entonces, ahora Pablo, con el amor del Señor que estaba en él, nos explica estas cosas a nosotros. Dijimos que era 1 Corintios 1, del 14 al 17. Dice el apóstol Pablo: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado. Pero ¿cómo va a ser posible que Pablo, semejante ministerio que tenía, y no bautizaba? No, vamos a ver por qué. Vamos a ver. Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, y fue por un error. Ahora mire, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Pablo me bautizó. No quiere Pablo, porque Pablo dice que el único que bautiza es Jesucristo. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo. ¿A qué? Y sabemos de qué bautismo está hablando. Porque Él nos acaba de decir que cuando creemos en Cristo, en el Evangelio, el Espíritu Santo de Dios viene a nosotros y nos sella. Entonces dice aquí, pues no me envió Cristo a bautizar. Si no envió Cristo a bautizar con agua a Pablo, ¿quién me envió a mí a bautizar con agua? ¿De dónde? Si yo lo que creo es el Evangelio de la gracia de Dios, que es predicado por el apóstol Pablo. ¿De quién yo aprendí a andar bautizando con agua? En la piscina y en la playa. Gloria a Dios. Está bonito y hay palabras y le ponen la mano en la cabeza y lo hunden una vez y otra vez. Gloria al Señor. Pero no sirve, eso no es para nada. Lo hicimos, nosotros nos bautizamos. Pero cuando como Pablo dijo, cuando yo era lo que era, yo sí, en una piscina que yo a mí, y aquello era lo más grande del mundo, no cambió nada en mi vida. Es como la persona que dice, tú estás teniendo problemas, estás teniendo dificultades, tírate 3 días de ayuno y vas a ver cómo vas a quedar de nuevecito. Mentira. Lo que queda es un ardor de estómago terrible que no le sirve para nada, sino para darle dolor, mutilación del cuerpo. Lo mismo es el bautismo que estamos viendo con seriedad. Lo que pasa es que nosotros hablamos así. Pero esto es algo serio para que las personas y muchos pastores, ¿por qué no tomar esto? Se están perdiendo el tiempo emocionando a la gente, creyéndoles que estos que se bautizaron con agua son mejor que aquellos otros que no se han bautizado. Y el bautismo no es en la carne, no es en lo humano. El bautismo de la iglesia es el sello del Espíritu de Dios en nuestro espíritu, donde Cristo se une a nosotros en una sola persona. Sigue diciendo, pues no me envió Cristo a bautizar, dice Pablo, sino a predicar el evangelio de la gracia. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo dice, a mí, yo nunca recibí instrucción como el líder del evangelio de la gracia de Dios. Dice, yo nunca recibí una palabra de parte de Dios para que yo fuera y bautizara en agua a las personas, porque eso era de uno solo, se llamaba Juan. Cuando le cortaron la cabeza, se acabó Juan.
y se acabó el bautismo. Quedó Jesucristo. Pero Jesucristo fue a la cruz, murió en la cruz, y cuando viene Él es que se establece el bautismo de Él a través, porque es algo espiritual. Gloria a Dios. Seguimos caminando. En el libro de Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 27, el apóstol Pablo: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesús. Espérenme ahí, hermano. Dice, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Jesús. No por obras, no por lo que hagas, sino por creer que Jesús hizo esto por ti, que Jesús hizo eso por mí. Eso me salva a mí. Y me hace sentir y vivir y reconocer quién soy yo por fin. No es que me convierto en hijo de Dios. Es que está en la fe de nuestro Señor Jesucristo y la obra de Él me resucita. Me hace vivir de nuevo y de reconocer a Dios, que Dios era, es y será mi Padre. Gloria al Señor. Y más que ahora tengo el sello del Espíritu Santo, el bautismo de Dios, estoy sellado para el día de la redención. El agua no sella nada, hermano. Gloria al Señor. Mire lo que dice. Sigue diciendo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No de Juan, ni de los otros que andan ahora, inventores, que Dios no tiene ninguna instrucción para que ellos anden bautizando, pero ellos bautizan. Yo lo voy a hacer porque es de Dios. Mentira, eso no es de Dios. De Dios era en Juan, que fue el que le dijo Dios a Juan. Y le dijo el Señor, como dice Juan, dice, el que me envió a bautizar con agua, y lo declara bien. Ese me dijo, a quien veas descender el Espíritu Santo, el Espíritu en forma de paloma y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios. Una vez que usted recibe a Jesucristo por la fe, usted está bautizado con el Espíritu Santo de Dios y no necesita un engaño más para que lo manden de nuevo a meterse en agua, haciéndole creer de que eso es para algo. Ahora mire, estamos ahí, ¿no? Primera de Corintios 12:13, la Biblia nos enseña, porque, ay, qué linda que es la palabra de la gracia de Dios, clara, sencilla, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, a menos de que usted no sea cristiano, a menos de que usted no haya recibido a Cristo, es que se ha quedado afuera. Pero si usted ha confiado en Jesucristo, si usted ha creído en Jesucristo, usted, igual que yo, todos hemos sido bautizados ya. No vaya ahora a una piscina a meterse, a perder tiempo y a usar desobediencia delante de Dios, porque aquel que se bautiza en agua después de haber recibido a Cristo, está diciendo que el bautismo de Cristo no es suficiente. Y Cristo dijo que aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, seguimos leyendo. Porque por un solo espíritu, que es el Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿En cuál cuerpo? En el cuerpo de Jesucristo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Tenemos todos el mismo bautismo. Estése tranquilo. Solo cree, dijo Jesucristo, solo cree, porque al que cree, esto es una verdad, una realidad. Versículo número, el 13 nada más, hermano. Gloria a Dios. ¿Qué dice porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Quiero ver el 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El 15. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. 16. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato?
mas ahora ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Todos estamos unidos en un mismo cuerpo y bautizados en totalidad por el Espíritu Santo de Dios. Es el bautismo de la iglesia. Gloria al Señor. Mire, para terminar, pues ya estamos bien con el tiempo. Vamos a terminar. Pero el hermano Jeffrey me queda viendo. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, ¿a qué hora me canta el Happy Birthday? Que está cumpliendo años hoy. Gloria a Dios. Qué lindo el hermano Jeffrey, hermano. Verá, Carlita, qué lindo Jeffrey. Sí. Dice Carlita que sí, que es lindo Jeffrey. Gloria a Dios. Fue el viernes el cumpleaños, pero hoy es el aperitivo. Gloria a Dios. Pero después de esta comida que nos estamos comiendo, eso será como un postre, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios. Mire lo que dice. Efesios 4, versículos 4 y 5. La palabra santa del Señor. Un cuerpo, este es el apóstol Pablo. Un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma vocación de vuestra, en una misma esperanza de vuestra vocación. A ver, un Señor que es Jesucristo, ¿verdad, hermanos? Un Señor, una fe y un bautismo. Para la iglesia hay un Señor que es nuestro Señor Jesucristo. Hay una fe que es la fe en Cristo Jesús que nos ha sido dada. Y hay para la iglesia un solo bautismo. Le pregunto a ellos los que bautizan con agua y que después mandan a decir de que tiene que recibir el bautismo del Espíritu y que si no habla en lengua no ha sido bautizado con el Espíritu. Las lenguas no tienen que ver nada con el bautismo del Espíritu Santo, porque el bautismo del Espíritu Santo tiene que ver en la fe que la persona deposita en nuestro Señor Jesucristo. En secreto Dios hace esa operación y dice que Él incrusta su Espíritu en nuestros corazones, para que nosotros estemos llenos de los dones espirituales y preservados como un sello puesto para el día de la redención. Entonces sigue diciendo el 5. Un Dios y Padre de todos. Un Señor. Una fe y un bautismo. Gloria a Dios. Quien que verdaderamente esté atento a esta palabra y vea que esto está escrito ahí en la Biblia, de donde lo hemos sacado, va a ir ahora, después de haber creído en Jesucristo, a que lo bauticen en agua. Es desobediencia a Dios, porque eso ya terminó. Y a Dios no le agrada que nosotros estemos haciendo cosas que Él no ha mandado a hacer. Él ha mandado a que nosotros prediquemos. Por eso dije al principio de los dones espirituales que estamos mandados por Dios a enseñar, a predicarle a la gente el evangelio de la gracia del Señor. Así como los otros que trabajan y son responsables en sus cosas. Es lo que estoy haciendo, pero yo no voy a ser irresponsable de estarle dando a usted obligaciones y deberes que Dios no quiere que usted tenga. Quiere que más usted invierta el tiempo en creer en Él cada día más y venir más a la iglesia y prepararse en la palabra del Señor, en el conocimiento de la verdad, para sentir más de cerca a Dios Padre y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Denle un aplauso a Jesucristo.